con los que se unió, le dijo, mira, yo no voy a seguir ayunando, yo voy a comer porque entiendo que sigo siendo el mismo gordo que flaco. Pues ellos pues se disgustaron con él, lo separaron del grupo y finalmente pues él salió de allí. Claro, ahora tenía un norte, lo que él entendía era su norte, y es que decía, bueno, ya yo probé lo que es vivir en la abundancia y no soy feliz. Ahora probé lo que es vivir en la pobreza y en el proceso asténico de ni siquiera tener para comer. Y también no descubrí nada. Entonces, claro, en su reflexión y en su pensamiento él dice, bueno, pues entonces la verdad tiene que estar entre estos dos puntos de extremo. La verdad tiene que estar entre la riqueza y entre esa pobreza paupérrima. Y desde luego se cuenta que entonces se fue a meditar y estuvo por 49 días debajo de un árbol sagrado dentro del hinduismo, el árbol Bodhi o Bodhi. Y allí bajo ese árbol por 49 días él estuvo meditando hasta que finalmente recibió la iluminación. ¿Y cuál fue esa iluminación que él recibió? Él vio en una visión a los ejércitos de Mara. Estos le atacaron con tormentas, con piedras, con armas, lo flagelaron y obviamente, y el mismo Mara, ese mundo de maldad en el mundo budista, en el mundo hinduista, el mismo Mara le dijo a él que si abandonaba su búsqueda, esa búsqueda de hacer el bien, entonces él le daría todas las riquezas del mundo. Claro, acuérdense que este es el argumento que lo justifica él, precisamente como fundador del budismo. A veces detrás de los personajes se cosen unas leyendas extraordinarias, ¿no? Y desde luego él no aceptó esa oferta, así que los ejércitos de Mara huyeron tras los 49 días de meditación. Él estuvo bajo el árbol y finalmente, entonces, después que tuvo todo ese ataque de los ejércitos de Mara, entonces vino la iluminación. Vino el encuentro consigo mismo, vino el encuentro con su verdad y terminó Siddhartha Gautama llamándose entonces el Buda, es decir, el iluminado. Desde luego, en la India había un lugar para validar las creencias religiosas, y ese lugar para validar las creencias religiosas, ¿se acuerdan? En el hinduismo dijimos que ese era el lugar en la ciudad de Benares. En Benares es donde están los religiosos del hinduismo de verdad, y desde luego hacia allá se dirigió Buda, hacia la ciudad de Benares, y allí se encontró precisamente con los 5 monjes con los que él había estado al principio. Le contó sus experiencias y le habló de cómo él había encontrado el significado de la vida. Y desde luego, durante 45 años, quiere decir que Buda entonces duró unos 74 o 75 años. Durante 45 años, Buda recorrió todo el norte de la India, precisamente planteando su filosofía, su nueva visión religiosa y la forma y manera como él podía entender esa visión religiosa, esa visión filosófica. Desde luego tenía un terreno fértil porque en el hinduismo pues hay la oportunidad de presentar nuevas tendencias religiosas. Eso fue lo que le facilitó a Buda su experiencia. Claro, hubo otros elementos que le facilitaron a él la experiencia dentro del hinduismo, y es el hecho de que él renunció a algunas de las prácticas que el hinduismo tenía. Y desde luego, las prácticas a las que él renuncia dentro del hinduismo, pues eran aquellas prácticas. Por ejemplo, Buda renunció
a la cuestión de las castas. Pues ahí se fue, todos los chiquitos se fueron. Pues, entonces tuvo una gran aceptación, porque él no hablaba de una religión nueva, él hablaba de un hinduismo, de un pensamiento filosófico donde él había encontrado el significado propio de la vida y que no había que tener vínculos con los conceptos de las castas. Obviamente eso le permite entonces a Buda tener una aceptación dentro de la India de su confesión filosófica y religiosa. Se entiende entonces que después de estos 45 años, ya con el cuerpo extenuado por sus arduas tareas, dice que estamos hablando de 6 siglos antes de Cristo, no había carro, no había buenos medios de transportación, no había buenos caminos. Esto entonces provocaba que la gente se extenuara mucho más en sus trabajos, y se entiende que murió enfermo, gravemente enfermo, y antes de morir reunió a sus discípulos principales y les impartió sus últimas enseñanzas, comprometiéndoles para que entonces ellos continuaran con su visión filosófica. El budismo, como nace dentro del hinduismo, concluyó sobre Buda lo siguiente. Ellos dicen: luego que Buda murió, pasó a ocupar su sitio en el nirvana, que su religión considera, el hinduismo considera que es la meta más alta a la que puede aspirar un ser humano. ¿Se acuerdan? Que hay 2 palabras clave. El karma, ¿se acuerdan lo que es el karma? ¿Verdad? Que es el arrastre de las vidas pasadas, y ese es lo que crea el vaivén. A mí me da gracia porque a veces yo oigo gente hablando del karma por ahí, y yo, de hecho, en estos días hablaba con una persona que por algún tiempo atrás me hablaba del budismo, y desde luego pues yo leo estos libros, pero los dejo a una esquina y no hasta que uno empieza a trabajar con ellos. Pero en estos días me lo encontré, le dije: ven acá, vamos a conversar un poco del budismo, para hacer cierto ejercicio con la persona, y resultó que entonces no sabía nada, porque ese es el gran problema que tenemos. Hay gente que habla de las cosas como si fueran especialistas, ¿no?, en ellas, y yo oigo gente por ahí hablando del karma, y yo creo que como nosotros los puertorriqueños invertimos la R por la L, Calma. ¿verdad? Yo creo que alguna gente en Puerto Rico piensa que el karma es el calma. No, créanme, no lo digo en broma. O sea, porque obviamente el pensamiento, articula que, o sea, lo que decimos y la manera como entendemos lo que decimos articula todo nuestro pensamiento. Y yo oigo gente a veces hasta por radio que hablan del calma, y yo digo: caramba, estarán hablando del karma en el sentido real del hinduismo, o estarán hablando de la calma, ¿verdad? como una experiencia. Y claro, pues cuando abordé a esta persona, que hace unos meses atrás me hablaba que el budismo era la religión que más le simpatizaba, que era... Y yo dije: bueno, pues qué bueno que ahora que me lo encuentro, vamos a ver si yo he asimilado todo lo que he leído. Entonces descubrí que me tuve que poner a explicar, porque entendía que el karma era el calma. Entonces, pues así uno encuentra y oye a la gente hablar de conceptos filosóficos, hablar de conceptos religiosos, que a veces es nada más que por decir que piensan de manera distinta a los demás. Vale la contra. Sí, es parte de una realidad humana. Yo no sé si les conté cuando estuve en Israel, que le pregunté a un joven que estaba vestido de negro frente al muro de los lamentos, ¿verdad? Pues, oiga, todo el mundo se viste de negro, pues yo necesitaba saber por qué se visten de negro. Y fui donde él, le dije: mira, ven acá, ¿me puedes contestar una pregunta? Así como no. Le digo: ¿por qué te vistes de negro para venir al muro de los lamentos?